Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a seguir racionalizando. Este es el último video acerca de estos ejercicios. Aquí en azul y en amarillo nada más es un recordatorio de cómo factorizamos una suma o una diferencia de cubos. Esto también ya lo vimos anteriormente, hicimos varios ejercicios también. Y así es como vamos a factorizar para devolvernos a al cubo menos b al cubo. O si tenemos a menos b, complementarlo con a al cuadrado más ab más b al cuadrado. De todas maneras lo que queremos es devolvernos a al cubo menos b al cubo o a menos b, ya sea en la resta o en la suma. Aquí tenemos el primer ejercicio, que es 1 sobre la raíz cúbica de 3 menos la raíz cúbica de 2. Yo lo voy a volver en su forma exponencial porque a mí se me hace más fácil trabajar con los exponentes que con las raíces. Entonces es 3 a la 1 sobre 3 menos 2 a la 1 sobre 3. Y aquí pues vamos a poner el complemento de esta factorización, que sería, vamos a trabajar en el denominador primero. Yo sigo pasando 3 a la 1 tercio menos 2 a la 1 tercio, que es parte de mi ejercicio. Y luego pongo el primero al cuadrado. Como es 1 tercio al cuadrado, 2 por 1, 2, entonces nos quedan 2 tercios. Más el primero por el segundo, que sería 3 a la 1 tercio menos 2 a la 1 tercio, más el segundo al cuadrado. Como igual está a la 1 tercio, se vuelven 2 tercios. Lo que pusimos en el denominador, otra vez hay que ponerlo en el numerador. Esta es la parte de la racionalización que ya habíamos estudiado. Y entonces abajo lo único que hacemos es factorizar. Y lo que vamos a hacer es como si le sacáramos 3 a la 1 tercio y lo eleváramos al cubo. Y entonces al elevarlo al cubo nos quedaría 3 por 1, 3 sobre 3, y eso nos da 1, y entonces se va a eliminar toda esta expresión y nos va a dejar por un lado 3, y en el otro caso sería 2 a la 1 tercio elevado al cubo, 3 por 1, 3, 3 a 3, 3 entre 3 se vuelve 1 y nos quedaría 2. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso estamos revisando lo que está en azul y en amarillo otra vez, que es la suma y resta de cubos. Entonces 3 menos 2 pues nos da 1. La expresión de arriba la dejamos igual, no hay otra cosa que hacerle. Y toda cosa dividida entre 1 pues es esa misma cosa. Y ese sería nuestro primer resultado. Vamos con el siguiente ejercicio. Esta vez nos están dando en el denominador la expresión que vamos a racionalizar, pero si te das cuenta, esta es como, digamos, la segunda parte de la factorización. Entonces vamos a buscar dos términos para que los podamos multiplicar. Esos dos términos siempre son los términos de en medio que se están multiplicando. 5 a la 1 tercio por 2 a la 1 tercio. Esta es la parte que le vamos a agregar, tanto en el numerador como en el denominador. 5 a la 1 tercio y 2 a la 1 tercio. Lo único que hay que buscar es el signo. Como aquí tenemos más y más, entonces quiere decir que el binomio tiene que ser menos. Y después ya nada más factorizamos la parte de abajo. Ahí nos va a quedar 5 menos 2. Otra vez lo elevas al cubo. 3 por 1 tercio te va a dar 3 tercios. 3 tercios es 1, entonces te deja el 5 solo. Y con el 2 es el mismo caso. Y listo. Este es el resultado que estamos buscando. Bueno, si hay una operación aritmética como 5 menos 2, pues hay que hacerla. Y ya nos queda 3. Vamos a seguir haciendo más ejercicios. Este está un poco más largo, pero es la misma técnica. X menos 9 más la raíz cúbica de 2x menos 5. Aquí x menos 9 pues no tiene indicado el cubo ni mucho menos, pero también lo podemos resolver con la misma factorización, no hay ningún problema. Como está en el numerador, entonces vamos a trabajar en el numerador. 2x menos 5 lo voy a volver como 1 tercio. Y después sería el primero al cuadrado. Entonces como está elevado a la 1, pues nos queda 2. Menos el primero por el segundo. X menos 9 por 2x menos 5 a la 1 tercio. Y más el segundo término al cuadrado. Y ya son 2 tercios. Esta expresión que acabamos de escribir en la parte de arriba, también la vamos a escribir en la parte de abajo. Y de la parte de arriba ya nada más vamos a factorizar. Y lo que vamos a hacer es elevar x menos 9 al cubo. Pues nos queda x menos 9 al cubo. Y 2x menos 5 a la 1 tercio al cubo. El 1 tercio con el cubo se van a volver 1. Y entonces nada más nos queda 2x menos 5. Y en la parte de abajo nada más dejamos la expresión que le agregamos. Listo, hasta ahí podemos dejar nuestro resultado ya racionalizado. Vamos a ver un ejercicio más donde tenemos raíz cúbica de x más h menos raíz cúbica de x, y todo esto dividido entre h. Volvemos a hacer lo mismo. En este caso lo que intentamos dejar en el denominador son las raíces. Yo primero las vuelvo en su forma exponencial y vuelvo a aplicar la misma técnica de factorización. El primer término, que está a la 1 tercio, lo pongo al cuadrado, más el primer término por el segundo término, que es x más h a la 1 tercio menos x a la 1 tercio, más el segundo término al cuadrado. Entonces, como aquí tenemos menos,
lo que nada más tratamos de que no se nos vaya a pasar son los signos. Necesitamos más y más en el complemento que le estamos poniendo para la factorización. Y en la parte de abajo pues agregamos lo mismo que pusimos en el numerador. Y luego lo multiplicamos por h. Y de aquí pues ya nada más lo vamos a factorizar. Entonces sacando el cubo de x más h a la 1/3 se vuelve 1 otra vez y nos queda x más h. Y sacando el cubo de x a la 1/3 se vuelve 1 otra vez y nos queda x, ¿no? Si lo quieres ver así. O puedes hacer toda la multiplicación como tú gustes. Y ya queda x más h menos x dividido entre h por todo el término que le agregamos. Aquí hacemos aritmética si es necesario que lo realicemos. Entonces x menos x pues se van a volver 1 o se eliminan y nos queda h. H dividido entre h también se van a volver 1. Lo dejamos en el numerador y ya nada más queda el término que le agregamos. Y esta es nuestra racionalización. Vamos a hacer un ejercicio más chacalón. Tenemos la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 menos x dividido entre x. Nuevamente volvemos a aplicar la misma técnica. Bueno, yo lo vuelvo en su forma exponencial. Entonces tengo x al cuadrado menos 1 a la 1/3 menos x. Otra vez. El primero al cuadrado, x al cuadrado menos 1 a la 2/3, más el primero por el segundo. Aquí por orden, primero puse la x, pero es el primero por el segundo. Pero como la multiplicación es conmutativa, no hay ningún problema si primero va la x. Y después el segundo al cuadrado, que sería x al cuadrado. Esa expresión que le estamos agregando en el numerador, también en la parte de abajo que es el denominador, se la volvemos a escribir y va a multiplicar a x. Y de aquí ya nada más factorizamos la parte de arriba, que es sacarle el cubo, si quieres verlo así, a x al cuadrado menos 1. Al cubo de 1/3 se vuelve 1 porque 3 por 1 son 3 y 3 entre 3 es 1. Y el cubo de x pues es x al cubo. Y entonces nos queda x al cuadrado menos 1 menos x al cubo en el numerador. Y en el denominador nos va a quedar la expresión de x por toda la expresión que le agregamos. Y así es como lo racionalizamos. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí mira, este está bien interesante porque ya es uno de los últimos ejercicios que vamos a hacer y es lo siguiente. En la parte de arriba tienes raíces cúbicas, pero en la parte de abajo tienes raíces al cuadrado. En el video anterior o en los videos anteriores estuvimos viendo cómo resolver las raíces al cuadrado. Entonces aquí es una combinación de los dos ejercicios o de las dos formas de racionalizar tanto raíces cúbicas como raíces al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vámonos por partes. De hecho vamos a colorearlo para que nos quede más claro. Arriba tenemos raíces cúbicas, yo los pongo en su forma de exponente x a la 1/3 menos x más 1 a la 1/3. A la parte de azul es el primero al cuadrado más el primero por el segundo, que sería x a la 1/3 por x más 1 a la 1/3 más el segundo al cuadrado. Y luego la parte que aparece en rojo, bueno, vamos a terminar con la parte de azul. Esta expresión que tengo en la parte de arriba, pues también la tengo que escribir en el denominador. ¿Ves? Eso no cambia nada, es la misma técnica. Ahora, antes de ver la parte roja que está en el numerador, vamos a ver de dónde sale. Eso viene de la segunda expresión que dice x más 1. Como es una raíz al cuadrado, yo lo puse en su forma de exponente, que es 1 a la 2. Y la raíz al cuadrado de x también es x a la 1/2. Entonces, esto de aquí, pues nosotros lo factorizamos como una diferencia de cuadrados para poderlo resolver. Entonces ponemos la misma expresión, pero si aquí tiene menos le vamos a poner un más, que es la parte de en rojo que tiene aquí. Y si lo escribimos en el denominador, hay que escribirlo en el numerador. Y a partir de aquí lo que vamos a factorizar es la raíz cúbica por un lado y la diferencia de cuadrados por el otro lado. Entonces lo primero que nos queda es, en cuanto a la raíz cúbica, el cubo de x a la 1/3 va a hacer que se vuelva 1 y nos va a quedar x. Y x más 1 a la 1/3 también el cubo va a hacer que se vuelva 1 y nos queda x más 1. Entonces nos queda x menos x más 1. Y dejamos el término que le agregamos, x más 1 a la 1/2 más x a la 1/2. Aquí no, como se lo agregamos, pues no hay otra cosa que tengamos que hacer. Y luego en la parte de abajo dejé marcado en rojo la diferencia de cuadrados, que es volver a escribir la misma expresión pero sacándole raíz cuadrada al primero y al segundo término y nada más dejándole un menos. Entonces eso nos deja con, como le vamos a sacar la raíz al cuadrado o lo vamos a elevar al cuadrado, como tú lo quieras ver, nos deja x más 1 menos x. Esas serían las partes de la factorización. Y ya nada más dejamos el término que le agregamos, que tiene que ver con la factorización que hicimos de la diferencia de cubos.
Y de aquí, pues si tenemos que hacer operaciones aritméticas, las hacemos. Por ejemplo, arriba tenemos x menos x más 1, pues quitamos el paréntesis y nos queda x menos 1. Lo de rojo sigue siendo lo mismo. Y abajo tenemos x más 1 menos x. Entonces, x y x se van a ir tanto en el denominador como en el numerador. Pero arriba nos va a quedar menos 1 y abajo nos va a quedar 1 nada más. Y esta es mi racionalización. Y aquí estamos viendo la combinación de ambas formas, tanto de las raíces cúbicas como de las raíces al cuadrado, y cómo nos las atacábamos, una como diferencia de cuadrados y la otra con la factorización de la suma o resta de cubos. Y finalmente aquí tenemos un ejercicio parecido. En la parte de arriba tenemos raíces cúbicas y en la parte de abajo tenemos raíces al cuadrado. Pues vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Por un lado, primero lo paso a su forma de exponente, yo personalmente. Y entonces ya nada más le pongo su complemento, que es el primero al cuadrado, pero 1 al cuadrado pues es 1. El primero por el segundo, que es 1 por x menos 1 tercio, es x menos 1, x a la 1 tercio, perdón. Más x a la 2 tercios, que es el segundo al cuadrado. Y luego este 1 menos x a la 1 medio, ya viste de dónde sale. Esto tiene que ver con la diferencia de cuadrados. Como 1 más raíz de x es lo mismo que decir 1 más x a la 1 medio, nada más le ponemos su complemento de la diferencia de cuadrados, que sería lo mismo pero con signo menos. Y como se lo agregamos aquí, se lo ponemos en el numerador. Y como aquí le agregamos a la otra parte para factorizar la diferencia de cubos, también la ponemos en el denominador. Y de aquí ya nada más factorizamos. Entonces en la parte de arriba nos queda, después de la factorización, 1 menos x, que multiplica a 1 menos x a la 1 medio, que es la parte de la diferencia de cuadrados. Y el 1 menos x es la factorización de la diferencia de cubos. Y abajo pues dejamos el término del trinomio, que viene de lo que le agregamos de la factorización de la diferencia de cubos. Y ya nada más factorizamos 1 más x a la 1 medio, que multiplica 1 menos x a la 1 medio, que nos deja con 1 menos x. Como tenemos 1 menos x en el numerador y 1 menos x en el denominador, se van a cancelar o se van a volver 1. Y entonces nos va a dejar con 1 menos x a la 1 medio, y abajo nos va a dejar 1 más x a la 1 tercio más x a la 2 tercios. Y así es como lo vamos a resolver cuando te llegues a encontrar los problemas combinados, si quieres verlo así. Y también lo podrías regresar a su forma de fracción si no te gusta trabajar con los exponentes. Ahí ya depende de cómo te lo pidan o cómo tú gustes trabajar. Y estos serían todos los ejercicios que finalmente vamos a hacer acerca de la racionalización. Espero que te hayan ayudado. Para todos la luz, para todos todo.